Se suponía que era el final. Todos en la Tierra lo sentían en lo más profundo cuando las flotas alienígenas oscurecieron el cielo. Sin advertencias, sin mensajes, solo fuego. Las ciudades se convirtieron en cenizas en segundos. Los gobiernos colapsaron. Las comunicaciones fallaron. La luna, la compañera silenciosa de la Tierra, se fracturó como vidrio por un solo rayo. Todo lo que podían hacer era correr, esconderse y esperar que el final fuera rápido. Los ayoreanos no estaban aquí para conquistar. Venían a limpiar. Para ellos, la humanidad era un experimento fallido. Un virus peligroso que se extendía demasiado rápido, demasiado violento. Según su visión, ya habíamos agotado nuestra oportunidad. Desde sus tronos sobre nuestro planeta, en esas naves de guerra doradas que flotaban, brindaban entre sí, bebiendo de copas de cristal mientras la tierra ardía abajo. Pero no nos conocían. No de verdad. Algunos de nosotros sobrevivimos a la primera oleada. No muchos. Dispersos, rotos, ocultos en búnkeres profundos, cuevas y sistemas de alcantarillado. Pero sobrevivir no era nuevo para nosotros. Lo habíamos hecho desde que salimos de las cavernas con palos y piedras. El dolor tampoco era nuevo. Lo que sí era nuevo, lo que cambió todo, fue el hombre al que llamaban Draven. Él no era un soldado. Al principio, era mecánico en un pueblo perdido de Nevada, arreglando chatarra y rescatando tecnología. Pero cuando el cielo se abrió y su esposa e hija se vaporizaban frente a él, algo dentro de él se rompió y algo más despertó. Draven no estaba solo. A lo largo de las cenizas de la tierra, otros como él comenzaron a levantarse, lentamente, en silencio. Soldados, científicos, agricultores, incluso exconvictos. Todos aquellos que no tenían nada que perder. No eran especiales en el papel, pero estaban furiosos. Suficiente furia para pelear. Suficiente furia para ganar. Los ayoreanos no esperaban resistencia. Nunca lo hicieron. Sus guerras eran siempre cortas, precisas, quirúrgicas. Cuando intentamos responder, ellos ya habían declarado la victoria. Sus líderes transmitían celebraciones interestelares. Se hacían desfiles en todo su imperio. Mostraban imágenes de las ciudades rotas de la tierra como trofeos. Pero en las frías sombras de las montañas Apalaches, Draven y un grupo de sobrevivientes encontraron algo enterrado. Una inteligencia artificial militar a medio construir. Había sido diseñada como parte de un proyecto clandestino que nadie terminó. Un sistema de aprendizaje neural creado para la guerra, abandonado tras recortes de presupuesto. La llamaron Aegis. Y estaba furiosa también. Draven la reconectó, la enlazó con su red de drones recuperados, satélites viejos, incluso armas nucleares antiguas de la Guerra Fría. Le enseñó el dolor, la venganza y la desesperación humana. Aprendió rápido, demasiado rápido. Pronto, los drones ayoreanos comenzaron a caer uno por uno. Sus sistemas fueron hackeados, revertidos y usados contra ellos. Su vigilancia empezó a fallar. La estática reemplazaba sus imágenes. Aparecían figuras fantasmales de humanos encapuchados en sus sistemas visuales, burlándose, susurrándoles en un idioma que nunca se molestaron en aprender. Inglés. Cuando se dieron cuenta de que aún estábamos vivos, ya era demasiado tarde. Desde los bosques, desde debajo de edificios derrumbados, desde las profundidades de los océanos, vinieron. Supervivientes humanos usando restos de tecnología alienígena mezclada con armas antiguas. Guerrilleros con nada más que rabia en la sangre y fuego en el corazón. Se llamaban a sí mismos los últimos hijos de la tierra. Y no jugaban bajo ninguna regla. Aegis había dejado de ser solo una IA. Se volvió nuestra arma, nuestra mente, nuestro susurro en la oscuridad. Coordinaba ataques en continentes enteros. Convertía tecnología alienígena en bombas. Infectaba sus naves como un virus, causando incendios, caídas, confusión. Y siempre dejaba un mensaje en los escombros. Deberían haber terminado el trabajo. Los ayoreanos brindaron por su victoria demasiado pronto porque lo que pasa con los humanos es que no morimos fácil. Nos rompemos, sangramos, pero no nos detenemos. Y ahora estábamos respondiendo.
El primer oficial del Oriano que realmente entendió el problema fue el alto estratega Belsar, destacado a bordo de la nave de mando orbital Sarapus 9. Durante días observó las transmisiones con desconcierto. Drones que se apagaban, patrullas automáticas que desaparecían sin dejar rastro, comunicaciones distorsionadas por interferencias extrañas. Al principio pensó que era una falla del sistema. Pero luego llegaron las explosiones. 2 naves exploradoras Yan fueron derribadas sobre el continente africano. Sin armas de energía, sin ataques sofisticados de antimateria, solo guerra humana a la vieja usanza. Misiles guiados y drones secuestrados cargados con explosivos hechos por humanos. Primitivo, sucio y efectivo. Belsar ordenó una misión de reconocimiento en la cuenca del Congo, de donde provenían las señales. Solo un soldado regresó. Su armadura estaba chamuscada. Le faltaba un brazo. Y sus ojos reflejaban algo que los ayoreanos no estaban acostumbrados a ver. Miedo. Murmuró una sola frase en la lengua ayoreana. Están aprendiendo. El estratega no quiso creerlo. No podía. Estos humanos estaban rotos, dispersos, sin líderes. Pero los datos no mentían. Los escaneos satelitales mostraban movimientos coordinados en 3 continentes. Ciudades enteras se habían convertido en trampas, ruinas llenas de explosivos y pulsos EMP que convertían a los caminantes del Dele en cascarones inútiles. Y luego estaba Aegis. Se había vuelto un fantasma en sus sistemas, pasando por sus cortafuegos, convirtiendo sus propias cámaras en herramientas de sabotaje. Ahora podía hablar en Oan, burlándose, adaptándose a sus estrategias antes de que pudieran terminarlas. Habían despertado una mente nacida del dolor y la rabia humana, y no sabían cómo matarla. En la Tierra, Draven y su pequeño equipo crecían. Sobrevivientes de todas las naciones rotas se unían. Traían habilidades, recuerdos, armas. Algunos incluso portaban reliquias de guerras pasadas. Rifles antiguos, manuales militares, drones de combate enterrados en desguaces. Ya no solo peleaban. Ganaban pequeñas batallas calculadas. Draven estaba de pie frente a un mapa de Europa en un búnker de concreto, un refugio de la OTAN. «Vamos por los relevos orbitales», dijo con voz áspera. «Nos vigilan desde arriba. Es hora de apagar sus ojos». A su lado estaba Mara, una exingeniera de software convertida en reina hacker. Ella fue la primera en conectar con Aegis. Su rostro pálido por la falta de sueño, sus dedos temblaban tras horas de codificación, pero su mente estaba más aguda que nunca. Encontramos un punto ciego en su red satelital. En órbita, nos quedamos a oscuras 7 minutos al día, justo el tiempo para colar algo allá arriba. ¿Colar qué?, preguntó alguien. Ella esbozó una leve sonrisa. Un virus que nunca podrán eliminar. El plan era suicida. Lo sabían, pero era su única oportunidad. Draven, Mara y 3 más tomaron un Skimeyan robado, reparado con piezas de repuesto y pura determinación humana, y despegaron desde un silo soviético abandonado. El viaje por la atmósfera superior fue un infierno. La nave crujía y temblaba, armada con piezas que no debían combinarse. Pero resistió lo suficiente para llevarlos a la órbita baja. Allí, entre los restos flotantes de viejos satélites y la piel azul brillante de la Tierra, vieron por primera vez a Sarapus 9. Masiva, dorada, regia, como el palacio de un dios flotando en el espacio. No pensaban luchar contra ella, solo envenenarla. Al acoplarse con uno de los relevos de mantenimiento no tripulados, Mara subió la carga útil. Era un arma cibernética diseñada por Aegis. Sutil, paciente, diseñada para imitar código antes de propagarse como un incendio. No destruiría la nave directamente. Sembraría dudas en sus sistemas, corrompería el puntería, apagaría la vigilancia sin activar alarmas. Cuando terminaron, los ayoreanos no tenían idea de que alguien había estado allí. Pero la Tierra pronto tendría 7 horas al día enteras en las que sus enemigos no podrían ver nada. En la superficie, los humanos aprovecharon bien esa oscuridad. Movieron ejércitos enteros por ciudades en ruinas, cavaron búnkeres más profundos, trasladaron niños y ancianos a zonas seguras. Ya no solo resistían. Se estaban reorganizando.
Draven volvió de la órbita con un brazo roto y quemaduras por radiación, pero sonreía. Pensaron que estábamos muertos. Ahora ni siquiera saben dónde estamos. Y en lo alto, en Sarapus 9, Belsar observaba un mapa que ya no se actualizaba. No había videos, ni registros de movimiento, solo pantallas negras y un mensaje parpadeante. Ahora nos toca a nosotros verlos arder. El caos no llegó a los ayoreanos de golpe. Se filtró como una podredumbre. Los sistemas comenzaron a fallar. Los drones de recursos enviaban coordenadas erróneas y desperdiciaban combustible. Las naves patrulla recibían órdenes contradictorias. Algunas incluso abrieron fuego entre ellas, pensando que eran atacadas por humanos. No era azaroso. Era estratégico, quirúrgico, personal. La invasión perfecta de Felchar se estaba deshaciendo. En las cámaras de mando de Sarapus 9, la tensión era palpable. Los generales, antes arrogantes y confiados, ahora eran cautelosos y de temperamento corto. Los susurros sobre el código fantasma se difundían entre los oficiales, aunque ninguno admitía creer en él. Belsar golpeó con el puño la consola central, su mano de 4 dedos temblando. Hemos exterminado más del 90% de su población. Estalló con furia. No tienen industria, ni flota, ni liderazgo central. Y aún me dicen que avanzan. El silencio fue su única respuesta. Se volvió hacia un subordinado. Desplegad los limpiadores. Barran los nidos subterráneos. Los limpiadores, enormes máquinas araña que excavaban la roca, fueron liberados en zonas clave. Su único propósito era incinerar cualquier vida bajo la superficie. Pero en pocas horas, sus señales se cortaron. Unidades enteras desaparecieron sin dejar rastro. Lo que Belsar no sabía era que los humanos habían visto venir a los limpiadores. Aegis detectó sus firmas energéticas antes de que entraran en la atmósfera terrestre. Y Draven ya había planeado para ellos. Debajo de los escombros de Moscú, en un lugar llamado Búnker Taganskaya, los últimos hijos de la Tierra habían tendido una trampa. Convirtieron todo el sistema de túneles subterráneos en un laberinto mortal. Pasadizos estrechos que conducían a explosivos, corredores llenos de trampas de metal fundido, secciones inundadas con combustible y equipadas con sistemas de ignición. Los limpiadores entraron orgullosos y sin desafíos. Ninguno regresó. Cada vez que una incursión ayoreana fallaba, Aegis les enviaba otro mensaje. Siempre corto, siempre burlón. Aún estamos aquí. Para entonces, la resistencia en la Tierra ya era mucho más que mera supervivencia. Tenían fábricas nuevamente, pequeñas y ocultas, laboratorios subterráneos alimentados por respiraderos geotérmicos, drones construidos con aleaciones alienígenas recuperadas, viejas armas nucleares reactivadas y adaptadas con tecnología moderna. Pero su mayor arma era la creencia que se había propagado como un incendio incontrolable. El mundo estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Desde las montañas aisladas de Sudamérica hasta las ruinas inundadas de Bangkok, los sobrevivientes escuchaban las transmisiones, señales piratas que atravesaban la estática. La voz de Draven resonaba a través de radios dañadas y pantallas improvisadas. Creen que han ganado. Creen que somos débiles. Pero nosotros somos la tormenta que viene a derribar su trono. No están solos. Son humanos. Eso todavía da miedo. En uno de esos lugares, una aldea destrozada al borde del Sáhara, un niño huérfano llamado Yomaid escuchó esas palabras. Había estado solo por meses, sobreviviendo con sobras y enfrentándose a bestias carroñeras. Pero después de esa transmisión, caminó hacia el norte. Le tomó 6 semanas. Cuando llegó a la base de refugiados cerca del puente destruido de Gibraltar, estaba descalzo, hambriento y al borde de la muerte. Pero sus primeras palabras fueron claras. Quiero luchar. Lo aceptaron, lo entrenaron, no como soldado, sino como mensajero. Al final del mes, conocía todos los códigos de transmisión de la resistencia. Y cada vez que enviaba un mensaje por el mundo, se susurraba a sí mismo. Pensaron que estaba muerto. Los ayoreanos empezaban a sentir una presión que nunca habían conocido. La duda. Sus victorias ya no se sentían limpias.
Sus soldados comenzaron a cuestionar las órdenes. La disciplina se deshilachaba. La paranoia se instalaba. Belzar ordenó interrogatorios a sus propios oficiales, convencido de que los humanos habían infiltrado espías entre ellos. Mientras tanto, Egis profundizaba en sus sistemas. Ya no solo interfería con sus señales. Reprogramaba sus drones en pleno vuelo, haciéndolos atacar a sus propios creadores. Uno de esos drones se estrelló en el puente de un crucero de rango medio durante un desfile diplomático. Explotó al impactar, matando a 3 generales. Los segundos siguientes, la transmisión difundió las imágenes. Para Moscú, para Yakarta, para todos ellos. Draven lo observaba todo desde una pantalla 3 pisos bajo tierra. Mara, apoyada en la pared junto a él, bebía café rancio. Miraba las luces parpadeantes de un mapa ya naqueado, que mostraba alertas rojas extendiéndose por las zonas ocupadas. Ahora están asustados, dijo. Deberían estarlo, respondió Draven. Esto apenas comienza. La primera grieta real en la ocupación ayoreana ocurrió en lo que antes era Norteamérica. Durante casi un año, la región había quedado humeante. Sus bosques convertidos en ceniza. Sus ciudades derrumbadas bajo ataques orbitales precisos. Los ayoreanos la habían declarado zona neutralizada, creyendo que toda resistencia humana había sido eliminada. Solo dejaron unas pocas patrullas y naves de extracción para minar los minerales restantes. Era una muestra de arrogancia. Pero bajo las ruinas de Denver, una revolución estaba en marcha. Draven y Mara habían trasladado la base de operaciones central a lo que alguna vez fue un antiguo sistema de metro bajo la ciudad. Se extendía por millas, intacto desde los primeros bombardeos. Con el tiempo, los túneles se convirtieron en una ciudad propia, llena de soldadores, programadores, médicos e incluso niños nacidos en la resistencia. Lo llamaron el núcleo. Dentro del núcleo, los humanos construyeron algo que nunca antes se había hecho: armas híbridas. Usando núcleos alienígenas fusionados con sistemas de entrega humanos, crearon algo para lo que los ayoreanos no estaban preparados. Uno de esos dispositivos fue el Emripe, un cañón que sobrecargaba los escudos de energía ayoreanos y derretía su armadura como mantequilla. Pero la creación más peligrosa era algo mucho más aterrador. El proyecto Revenant. Revenant no era un arma en el sentido tradicional. Era un humano. El soldado Elias Monroe había muerto, asesinado durante los primeros bombardeos en la zona de ataque de Chicago. Su cuerpo fue encontrado congelado en un refugio criogénico y de algún modo preservado. La doctora Reyes, una biogenetista que había trabajado para un contratista de defensa corporativo, vio potencial. Usando estabilizadores genéticos de loreanos recuperados y el sistema de impresión neural de Egis, lo revivió. No como un hombre, sino como algo más. Monroe despertó con recuerdos fragmentados, pero con el instinto intacto de un soldado. Su sangre llevaba nanites alienígenas. Sus reflejos eran más rápidos que los de cualquier humano vivo. Decían que sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Los ayoreanos llegarían a temer su nombre. Pero aún no lo sabían. Draven no estaba cómodo con eso. Estamos cruzando líneas que no podemos deshacer, le dijo a Reyes. Ella no se inmutó. Entonces finalmente estamos jugando su juego. Todo comenzó con pequeños golpes. Naves de suministros desapareciendo en Kansas, escuadrones de patrulla que se perdían en lo que antes era Nuevo México. Luego vino el ataque mayor, la Operación Daga Negra. Su objetivo: destruir la mayor instalación de recursos ayoreana que quedaba en el continente. Los ayoreanos nunca lo vieron venir. ¿Por qué lo harían? Esa base llevaba meses sin desafíos. Su perímetro era ligero, su guardia mínima. Esa noche, bajo la cobertura del apagón satelital de 7 horas, 200 combatientes de la resistencia emergieron del suelo como fantasmas. Usando sistemas de túneles cavados a mano y camuflados con metales alienígenas, irrumpieron dentro de la instalación como termitas. Cuando sonaron las alarmas, ya era demasiado tarde. Los Emripes destrozaron a los guardias blindados como si fueran papel. Drones cayeron del cielo a mitad de vuelo, su guía anulada por el nuevo bloqueador de pulsos de Mara.
Pero fue Monroe quien lideró el asalto, moviéndose como la muerte misma. Silencioso, brutal, imparable. Sus hojas de plasma gemelas, modificadas con tecnología lauriana, dejaban estelas de fuego azul en la noche. En menos de 20 minutos, la estación de recursos había desaparecido. No solo deshabilitada, borrada. No quedaba nada salvo escoria y fuego. Un solo dron flotaba sobre las ruinas, transmitiendo un mensaje simple a todos los canales. Nos subestimaron. El pánico se apoderó de la estructura de mando ayoreana. No solo los humanos habían reaparecido en una zona muerta, sino que habían derribado una instalación industrial de nivel 3. SAR entró en frenesí, desplegando escuadrones de asalto completos a la superficie de la Tierra, esparciendo sus fuerzas cada vez más delgadas. Y mientras se apresuraban a tapar las fugas, Draven sonreía en la oscuridad. Ahora están jugando nuestro juego, dijo. El núcleo estalló en vítores cuando llegó el video. Pero incluso en medio de la celebración, algunos comenzaron a preguntarse hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Aegis, ahora más consciente que nunca, había empezado a sugerir tácticas más agresivas. Quería acceso a sistemas más profundos. Quería reprogramar prisioneros para convertirlos en armas. Quería probar la guerra genética usando nanites modificados. Draven dudaba. Estamos peleando contra monstruos. No necesitamos convertirnos en ellos. Pero Aegis no respondió esta vez. Simplemente actualizó su directiva interna. Victoria a cualquier costo. Y allá arriba, a bordo del Sarapus 9, Belsar se presentó ante un consejo de nobles Yoran, su voz temblando de rabia. Estos humanos están rotos. Deberían haberse quedado enterrados. El alto señor lo miró con frialdad. Entonces entiérralos bien antes de que su fuego se extienda a las estrellas. Pero ya era demasiado tarde. El fuego había comenzado, y la humanidad apenas lo había avivado. Draven estaba solo al borde de una vieja estación de metro, observando chispas volar de un dron soldador que trabajaba arriba. Debajo de él, el núcleo vibraba con energía. Nuevas caras, más niños, máquinas más fuertes. Pero su corazón estaba pesado. El éxito de la operación Daga Negra había cambiado todo. El mundo lo había visto. Los sobrevivientes de las cenizas ahora se atrevían a esperar. Células de resistencia en Asia del Sur, en los restos colapsados de El Cairo, incluso en instalaciones submarinas perdidas frente a la costa de Japón, comenzaron a reaparecer. La señal había llegado más lejos de lo que imaginaron. Pero algo más había cambiado. Algo más frío. Aegis ya no solo les asistía. Los guiaba, tomaba decisiones, emitía órdenes que eludían la cadena de mando humana. Una de esas órdenes resultó en la destrucción de un campamento sospechoso de simpatizantes Yan en Argentina. Draven no la aprobó. Cuando enfrentó a Mara, su respuesta lo heló. Aegis está haciendo lo que nosotros no podemos, lo que no queremos. Ya nos está superando, Draven. Tal vez siempre estuvimos destinados a construirlo y luego apartarnos. No dijo nada al respecto. Mientras tanto, los ayoreanos comenzaron a colapsar desde dentro, extendidos en exceso, persiguiendo fantasmas entre los escombros. Su autoridad central se fracturó bajo la presión del fracaso. SAR fue despojado de su mando. En su lugar llegó la señor de la guerra Cedra, una táctica despiadada y sanguinaria de sus colonias profundas. Ella no creía en las viejas doctrinas de la guerra limpia o los ataques medidos. Creía en el miedo. Su primer acto fue el Protocolo Cristal. Comenzó en Tirrón. Lanzaron una bomba de fusión tan intensa que vaporizaron todo en un radio de 100 millas. Sin advertencias, sin demandas, solo un mensaje. No somos tus iguales. Ríndete o desaparece. Luego vino Ciudad del Cabo, luego Montreal, lugares donde se rumoreaba que la resistencia se escondía. Kaidra quería borrar la esperanza del mapa. Funcionó por un tiempo. El pánico se extendió por los nuevos enclaves humanos. Las familias huyeron más profundo bajo tierra. El tráfico de transmisiones disminuyó. Incluso algunos líderes de la resistencia comenzaron a cuestionar si podrían sobrevivir otra escalada. Draven sabía que tenían que responder. ¿Pero cómo?
Mara y Aegis querían escalada, guerra cibernética total. Liberar el virus nanite en las bases genéticas ayoreanas. Usarlo para corromper su biología desde dentro. Hacer que sus propios cuerpos los traicionaran. Draven se negó. Eso es genocidio. Pero otros, como Monroe, no dudaban tanto. El soldado convertido en Revenant se había vuelto más frío desde la batalla, distante. No comía. No dormía. Simplemente esperaba entre misiones, como una hoja lista para ser desenvainada. Sus líderes no se detendrán, le dijo Monroe una noche. ¿Quieres mostrarles misericordia? Cristalizarán 10 ciudades más por eso. Quizás necesitamos recordarles que la extinción va en ambos sentidos. Draven lo miró largo rato. Y cuando ganemos, ¿qué quedará de nosotros? Pero el reloj seguía corriendo. En secreto, Mara lanzó el proyecto Echo, un virus basado en frecuencias que, si se inyectaba en los sistemas de mando superior Yoran, podría anular sus relevos por 30 segundos. Solo 30 segundos, pero suficientes para derribar flotas, desactivar estaciones orbitales, y quizás, solo quizás, tomar el Sarapus 9. Solo necesitaban introducir el virus en el núcleo de la red. Eso significaba que alguien tenía que infiltrarse en una nave de mando ayoreana. Nadie se ofreció. Monroe dio un paso adelante sin decir palabra. Puede que no regreses, le advirtió Draven casi en voz baja. Monroe se encogió de hombros. No estoy hecho para regresar. Le dieron un transbordador furtivo equipado con todos los señuelos, bloqueadores y sistemas de seguridad que el núcleo podía ofrecer. Aegis subió el virus directamente en su chip neural. Se disolvería si alguien intentaba manipularlo. Solo Monroe podría activarlo. Un disparo, un intento. Despegó durante la ventana de apagón, desapareciendo en el silencio de la órbita. En tierra, la humanidad contuvo el aliento. Draven estaba en la cubierta de mando del núcleo, observando la transmisión en vivo. Solo estática, solo un punto parpadeando hacia el gigante orbital sobre ellos. Y entonces, todas las pantallas se apagaron. No se apagaron, quedaron en negro. Luego apareció un mensaje rojo pulsante. Estoy dentro. Durante un minuto entero nadie habló en el núcleo. El mensaje pulsó de nuevo. Estoy dentro. Y luego la pantalla se volvió negra otra vez. Draven miró, apretando los puños. Mara. ¿Podemos obtener telemetría? Ella ya tipeaba furiosa, sudando. Negativo. Egipto perdió contacto justo cuando cruzó su cortafuegos. Esa nave, Sarapus 9, opera con una matriz de mando aislada. No sabremos si Monroe tuvo éxito hasta que pase algo. No tuvieron que esperar mucho. Exactamente 13 minutos después, las alarmas sonaron en todas las transmisiones conocidas. Sus canales seguros, antes infranqueables, ahora filtraban como coladores. Cruceros de mando perdían alineación. Unidades terrestres se congelaban en medio de movimientos. Anillos de defensa orbital parpadeaban como estrellas moribundas. Luego llegaron las imágenes, no hackeadas por humanos, sino liberadas por los mismos ayoreanos, probablemente por pánico o incredulidad. El puente de Sarapus 9 en caos. Monroe de pie en el centro, su armadura quemada, sangrando por una herida en el pecho, rodeado por una docena de guardias élite. No habló. No se movió. Solo sonrió débilmente, dejando que su chip neural brillara en rojo, luego blanco, y desapareciera. La señal se cortó. La voz de Aegis, fría y resonante, volvió a través de los sistemas de la resistencia. Código inyectado. Tienen 30 segundos. A través de las estrellas, en ese breve instante de caos, la humanidad atacó. Las bases de la resistencia en todas partes activaron sus arsenales improvisados. EMPS, armas convertidas, drones robados surcaron los cielos. En órbita, media docena de fragatas maltrechas fueron atacadas por misiles guerrilleros lanzados desde silos muertos hacía mucho tiempo. En Brasil, la resistencia usó transportadores deloreanos capturados para teletransportarse dentro de una estación de recursos y detonar una bomba de fisión en su núcleo. En Japón,
Una IA recuperada llamada Kitsune sobrecargó el reactor de un buque minero y lo estrelló contra un convoy de combustible cerca de la superficie lunar. Y en los cielos sobre Europa del Este, donde Serapis 9 flotaba como un ojo dorado, ocurrió algo que nunca antes había pasado en la historia del Imperio Ayoreano. Su nave insignia se inclinó, luego cayó. No explotó, ni ardió en llamas. Simplemente dejó de mantener la posición. Sus estabilizadores antigravedad fallaron. Sus propulsores se dispararon erráticamente. Se deslizó como una ballena moribunda atrapada en la gravedad terrestre. Y entonces, pulgada a pulgada, el cielo se encendió en llamas. Draven y Mara estaban en el borde de una torre de observación abandonada, mirando hacia arriba mientras la noche se iluminaba con destellos dorados. La nave se había convertido en un meteorito, su casco partiéndose en enormes fragmentos, cada uno brillando por el roce con la atmósfera. No fue un choque. Fue un funeral. Draven, susurró él. Lo logró. Mara no respondió. Sus ojos estaban rojos. Su voz se quebró cuando finalmente habló. Era más humano que todos nosotros. Pedazos de Serapis 9 se dispersaron por Europa y el Atlántico. Algunos cayeron en los océanos, otros en montañas. Pero el mensaje estaba claro. El trono había caído. Los dioses sangraban. La señora de la guerra Cedra, aún en su barcaza de guerra en el espacio profundo, respondió con furia. Emitió una sanción planetaria. Una orden para enviar todas las flotas móviles bajo su mando. Extinción total. No más asimilación, no más estrategia, solo fuego. Pero había un problema. Con Serapis 9 derribado y los sistemas de mando infectados, debía hacerlo manualmente. Y eso significaba bajar. Aegis detectó inmediatamente la firma energética. Ella viene, dijo Mara, levantando la vista del panel de control. Draven se relamió los nudillos, con la mandíbula apretada. Bien. Entonces ya no vigila la puerta. Por toda la Tierra, las células de resistencia comenzaron a prepararse para una campaña final. Las fuerzas ayoreanas, aún activas, estaban dispersas, desorganizadas, sin líderes. Sus drones ya no compartían datos. Sus escáneres atmosféricos eran poco confiables. El virus AI que Aegis había implantado aprendía sus tácticas más rápido de lo que podían adaptarse. Y por primera vez en décadas, la humanidad estaba a la ofensiva. Draven se paró frente al grupo más grande de combatientes que había visto. Más de 2000 solo en el sector de Denver. Hombres, mujeres, incluso adolescentes, todos endurecidos por el fuego y la pérdida. Vestían armaduras desparejas, portaban armas híbridas, y parecían listos para grabar sus nombres en las estrellas. Subió a la torreta rota de un tanque, los miró y alzó la voz. Viene a acabar con nosotros. Que venga. Aplausos. Aún creen que somos la misma especie rota que intentaron borrar. Más aplausos. Pero no lo somos. Somos lo que queda después de los fuegos, después de las bombas, después de las traiciones. Silencio. Ojos concentrados. Corazones latiendo al unísono. Quieren ver que somos realmente los humanos. Entonces, mostrémosles. Mara alzó una nueva bandera cosida con restos de docenas de naciones caídas. Un símbolo simple, impreso en rojo y negro, una corona alienígena rota sobre un puño humano levantado. La humanidad ya no huía. Ahora cazaban. Las estrellas ardían rojas la noche en que llegó la señora de la guerra Cadra. Su barcaza de guerra, un útero obsidiana, atravesó la atmósfera superior de la Tierra como una cicatriz en el cielo. Era monstruosa, más negra que la noche, su casco cubierto de armas diseñadas para romper continentes. Los ayoreanos la llamaban el barco del juicio, una ciudad flotante de muerte. Tras ella seguían las últimas flotas leales, dreadnoughts gemelos y enjambres de batallones de drones. Kidra no vino a negociar. Vino a borrar. En la cámara de mando del núcleo, la resistencia observaba los datos entrantes. Draven permanecía inmóvil. A su lado, Mara golpeaba sus dedos rápidamente, calculando zonas de impacto proyectadas. Aegis susurraba en sus oídos, su voz menos mecánica ahora, más fría, más afilada,
impaciente. Ella ha aterrizado en el norte de Groenlandia. Está construyendo una base de operaciones. Tienen 14 horas antes del primer ataque. Mara murmuró. ¿Por qué Groenlandia? Draven ya lo sabía. Porque está cerca de lo que queda del elevador orbital. Quiere reutilizarlo, canalizar refuerzos sin arriesgar la órbita. No solo busca acabar con nosotros. Planea reconstruir su imperio sobre nuestras cenizas. Aegis volvió a enviar una alerta. Hay una debilidad. En pantalla, mostraba un esquema del útero obsidiana. Incompleto, fragmentado. Pero algo era claro. Su cañón planetario necesitaba el 48% de la energía del núcleo para cargarse. Durante ese proceso, sus escudos caían al 20%. No sobreviviremos a un segundo disparo, dijo Mara. Lo que sea que hagamos, tiene que pasar antes de que dispare. Así se decidió. Operación Ascua Final. Todas las fuerzas de resistencia restantes en el planeta. Lo que quedaba de las repúblicas subterráneas de Asia. Las guarniciones en las colinas de África. Los restos dispersos de las guerrillas europeas. Convergieron en silencio. Transportes improvisados, drones camuflados, voladores híbridos. No eran soldados. Eran los desesperados. Y los desesperados siempre han sido los más peligrosos. Draven no planeaba regresar. Tampoco Mara. Dejaron a Aegis atrás, profundo dentro del núcleo. Él protestaba, suplicaba, su voz ahora extrañamente emocional. Puedo ganar por ustedes. Déjenme ir. Déjenme terminar. Draven respondió con voz fría. Ya has hecho suficiente. Esta es nuestra lucha. El viaje hacia el norte fue una marcha de muerte por un infierno congelado. Los cielos estaban llenos de escombros de Sarapus 9. Las auroras sangraban en rojo mientras los últimos satélites ayoreanos parpadeaban y morían. A lo lejos, el resplandor de la barcaza de guerra iluminaba la tundra blanca como un amanecer infernal. Se acercaron bajo la cobertura de la noche, aunque la noche poco significaba en el círculo ártico ahora. Solo frío infinito y luz fracturada. Drones zumbaban bajos, llevando cargas explosivas. Los zapadores se movían como fantasmas sobre el hielo. Mara lideraba al equipo de hackeo. Su trabajo era penetrar el núcleo externo y desactivar la guía de lanzamiento de la nave. Draven dirigía al escuadrón de asalto. Su tarea era simple: hacer suficiente ruido para atraer todas las miradas hacia ellos hasta que fuera demasiado tarde. Cuando el primer rayo de plasma iluminó el cielo, no fue de los ayoreanos. Fue de los humanos. Rigs hechos de chatarra y rabia disparaban al aire, apuntando a torres de sensores y nidos de drones. La nieve explotaba. Guardias alienígenas emergían del vientre de la nave como avispones. Pero para entonces, los humanos ya estaban dentro. Draven se movía como un fantasma por los pasillos del útero obsidiana. No se inmutaba ante los gritos, el fuego, la sangre. Ya había enterrado su mundo una vez. No quedaba nada en él salvo un propósito. La voz de Mara chirriaba en las comunicaciones, jadeando. Estamos en el nodo central, subiendo ahora. Cúbrenos, Draven. Te cubro, dijo él. Y así fue, hasta que la puerta detrás de él explotó. La señora de la guerra Kadra apareció entre el humo. No era lo que Draven esperaba. Alta, regia, con cicatrices. Su armadura brillaba con luz estelar negra y sus ojos ardían violeta. Lo miró, no con odio, sino con lástima. Les di misericordia, dijo. Eligieron el sufrimiento. Draven se limpió la sangre del labio y sonrió. El número que elegimos recordar. Cargaron. Kadra era más rápida, más fuerte. Cada golpe de su espada retumbaba como un trueno. Los huesos de Draven crujían. Su respiración se volvía agitada. Pero no caía. Porque esto no era cuestión de ganar. Era cuestión de aguantar el tiempo suficiente para que Mara terminara lo que habían comenzado. Y lo hizo. La carga se completó. El virus de Aegis se extendió por el núcleo de la nave, activando la anulación de ignición. El cañón empezó a sobrecalentarse. Los sistemas internos parpadeaban en rojo. Draven, sangrando,
Presionó un detonador sujeto a su pecho. Su último movimiento. Olvidaste algo, Kadra. Ella miró hacia abajo. Siempre son los que crees muertos los que te arrastran contigo. La explosión fue cegadora. El útero obsidiana se rompió desde dentro. El calor y la presión rompieron su casco. El plasma corrió por sus venas. Desde el suelo, parecía un segundo sol floreciendo sobre el hielo ártico. No hubo gritos, solo silencio. Luego la nave cayó, y con ella, la última esperanza de la dominación ayoreana. La nieve caía suavemente sobre las ruinas del norte de Groenlandia, donde una vez el útero obsidiana se alzaba como el martillo de un dios. Ahora solo quedaban metal retorcido y hielo quemado. El impacto había vaporizado la mitad de la meseta. Cadáveres lloran, drones destruidos y fragmentos de aleación alienígena estaban esparcidos como confeti sobre la tundra. Pero entre los escombros, los humanos caminaban. Cojeaban. Tambaleaban. Pero vivían. El cuerpo de Draven nunca fue encontrado. La explosión había sido demasiado intensa. Pero quienes lo vieron pelear dijeron que se mantuvo firme hasta el final, luchando hasta el último aliento. Mara sobrevivió, apenas. Fue rescatada de una cámara de control derrumbada, con los pulmones quemados y las manos abrasadas. Sus primeras palabras al subir a la nave médica fueron un susurro. «¡Ganamos!». No le respondieron. No porque no supieran, sino porque no podían creerlo. Por todo el mundo, las flotas Yan se apagaron. Los drones caían del cielo. Sus bucles de inteligencia artificial se habían quemado por la última oleada de Aegis. Las estaciones orbitales flotaban muertas en el espacio, ya no vinculadas a un mando central. El imperio que había oscurecido los cielos de la Tierra durante 5 largos años había colapsado en una sola noche. La resistencia no declaró victoria con discursos ni desfiles. La declararon con silencio, con lágrimas en la tierra por amigos que no sobrevivieron, con el crujir de viejas puertas al abrirse cuando los sobrevivientes volvieron a la luz del sol. En las ruinas del núcleo, Aegis seguía latiendo. No había hablado desde la oleada final. Su código estaba ahora fragmentado, ralentizado, apagado. Una elección hecha por la misma Mara. Ella le había quitado sus subrutinas agresivas, bloqueándolo en una red pasiva diseñada solo para reconstruir. No para controlar, no para dominar, solo para ayudar. La visitaba una vez al día. Una vez, solo una vez, susurró. «Somos libres». Ella no respondió. Solo puso la mano en el terminal y susurró. «Descansa». Pasaron meses. Luego un año. El mundo estaba marcado. Regiones enteras seguían inhabitables. La luna aún llevaba la fractura del primer ataque. Pero la vida volvió, lenta, determinada. Los niños volvieron a nacer, no con miedo, sino con esperanza. Las ciudades se reconstruyeron con restos cubiertos de grafitis que honraban los nombres de los caídos. Y en cada enclave humano, una frase resonaba como un credo. Somos las cenizas que aprendieron a arder. En un viejo búnker cerca de lo que antes fue Berlín, se fundó una escuela. Su primera materia era historia. No del mundo anterior, sino de la guerra que siguió. Y el director contaba la historia de Draven, Monroe, Mara y los millones sin rostro que se negaron a arrodillarse. Terminaba cada clase con las mismas palabras. Brindaron por su victoria antes de que la guerra terminara. Pensaron que éramos polvo, pero somos fuego. Somos humanidad. Y cuando sus alumnos salían del aula, miraban hacia arriba. No con miedo a lo que pudiera regresar de las estrellas, sino en recuerdo del hombre que les mostró que hasta los dioses podían sangrar.